Y también estamos en vivo en el lugar de la demolición. Ya han comenzado otra vez las tareas del edificio que comenzó a derrumbarse el viernes pasado. Más de 200 personas continúan evacuadas y hay un desaparecido. Se reanudan las obras de demolición allí en Mitre al 1200. Estamos trabajando en vivo con Alejandro Isturiz con novedades. Alejandro. Mira, mientras el ministro Montenegro todavía sigue atendiendo la requisitoria de algunos medios de manera ya particular, con las radios más que nada, hemos podido registrar esta mañana, muy temprano, cuando recién estaba amaneciendo, algunas imágenes prácticamente en la esquina abajo del edificio, que ahora la tenemos seguramente en el aire. Son imágenes que pudimos hacer cuando todavía este dispositivo de medios y el dispositivo de seguridad y el operativo no había comenzado, totalmente en silencio, como lo describía hace algunos minutos Silvana desde el edificio, en la terraza donde ella se encuentra. Esa era la sensación que teníamos, ¿no? De una absoluta tranquilidad en toda la zona. No se escuchaba ruido, no se escuchaban bocinas de autos, no había gente que hablara, no había tampoco personas caminando porque el vallado impedía que esto sucediera así. Pero bueno, esas imágenes son las que pudimos hacer esta mañana, cerca de las 5:30, se los anticipábamos en las anteriores salidas, exactamente de la esquina, a metros de la grúa, de donde esa grúa ahora está ingresada hacia el interior del garage lindero con el edificio, que en algunos minutos más comenzará a golpear el lateral del edificio para ir tirando la parte que debe ser desmoronada, todo aquello flojo y que ya dio cuenta ampliamente el ministro Montenegro hace algunos minutos. Una zona desolada, vallada, donde habitualmente camina mucha gente, transitan varias líneas de colectivos. Por supuesto que no hay nadie. Es una zona además, Alejandro, muy comercial. ¿Qué se le dice a los dueños de los locales, de los comercios de allí? Mirá, netamente comercial, es la calle Libertad, está claro, a metros de la calle Libertad, muchas joyerías, hay relojerías, negocios que venden equipos de audio. Es una zona totalmente, es el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, yo no recuerdo en los últimos 20 años que haya habido un derrumbe de estas características, un hecho tan grave como el de estas características. Se desmoronó la mitad de un edificio de 10 pisos en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Así que imagínate el impacto que esto ha provocado y va a seguir provocando en los próximos días, no solamente a los vecinos, sino a aquellos que tienen sus comercios. Aquí hay un lucro cesante por atender en toda el área, y no solamente de la manzana que delimita con Rivadavia, Libertad, Bartolomé Mitre y Talcahuano, en toda la zona, les diría yo, porque por ejemplo, para que tomemos una referencia, sí, ¿cuál es el vallado, el gran vallado que hay? Cerrito, Avenida de Mayo, Paraná, Sarmiento, 200 metros a la redonda, hay comercios, pero de toda índole, centenares de comercios que hoy están viendo imposibilitadas su realidad comercial. O sea, no pueden vender porque la gente no puede pasar, no puede caminar por ese área, por esas zonas. Sí, además este es un problema grande sin una rápida solución. Recién escuchábamos a Guillermo Montenegro. La idea es salvar parte del edificio, reconstruir lo que está roto, lo que se ha desmoronado. El tema es quién lo construye, ¿no? Esta va a ser una pelea, imagino, entre la constructora que estaba trabajando al lado del edificio, el gobierno de la ciudad, los vecinos. Ustedes recuerdan cuando le hicimos puntualmente esa pregunta, nos respondió que será una larga batalla judicial. Textualmente dijo eso, será una larga batalla judicial. Y en el medio está la gente, están los vecinos de ese edificio, porque el resto de los vecinos de la cuadra de la manzana van a volver cada uno a su vivienda. Pero las familias de ese edificio tendrán que modificar por lo pronto, por el próximo año, toda su vida. Algunos perdieron todo, o sea, salieron con lo opuesto, no tienen ni el DNI encima, los que estaban habitando el sector trasero de ese edificio. Los que vivían adelante, cuando las autoridades lo permitan y los técnicos, los arquitectos, podrán ingresar a rescatar parte de sus muebles, de sus pertenencias, pero aquí vendrá ahora una larga etapa donde los arquitectos de la empresa constructora, la misma empresa que estaba haciendo el trabajo adelante, al costado, en ese terreno baldío, el mismo gobierno de la ciudad, todos tendrán que sentarse a una mesa a dialogar con los vecinos para ver quién les vuelve a levantar su vivienda.
Aquí hay historias de vida perdidas porque alguien tuvo la poca previsión de excavar más allá de donde debía y desmoronar ese edificio. Y no un edificio tan viejo, no estamos hablando de un edificio que tenga 100 años, y si ven el frente del edificio, no es un edificio que date de tantas décadas. Alejandro, como vos bien decías, que la mayor parte de la gente que tuvo que salir corriendo de ese edificio y con lo puesto prácticamente, ha perdido casi todo. Es una imagen que podemos observar desde donde está Silvana, en el edificio de altura, que haciendo foco en algunas de las tomas que ella nos ofrecía hace algún ratito nada más, Silvana, podíamos ver cómo quedaron partido al medio prácticamente los distintos ambientes de los departamentos, con los muebles totalmente cubiertos de polvo, ¿no? Así es, Erika, ustedes pueden ver a mis espaldas cómo ha quedado la vida de estos vecinos, completamente detenida. Ellos tenían sus quehaceres el viernes por la tarde cuando tuvieron que evacuar de inmediato, salieron con lo opuesto. Inclusive hay algunos que hasta dejaron sus mascotas allí dentro, pero claro, la vida estaba primero, la vida de ellos, y salieron. Así quedó su vivienda, estos 10 pisos que se vinieron abajo por el trabajo de una constructora que estaba realizando allí una obra y no tuvo la previsión exacta de lo que podía llegar a ocurrir si había un mal manejo de una grúa en el lugar. Vemos que no han comenzado las actividades y así quedó esta manzana. Les cuento que estamos casi a la par, ¿sí?, en altura. Sí. Por lo tanto, tengo un poco de vértigo. Si hay algo que Alejandro no va a sentir hoy es el vértigo que yo estoy sintiendo ahora. Y por eso, bueno, desde aquí les puedo decir que hay polvillo sobre todas las terrazas, sí, todas las azoteas que también evacuaron de inmediato. Se habla de 200 personas que tuvieron que salir, que dejar sus cosas y que recién ayer por la tarde se les permitió ingresar a sacar sus pertenencias. Solamente a estas personas que están viviendo, no en el edificio dañado, concretamente donde nadie ha podido ingresar desde el viernes por la tarde. Les cuento que durante todo el fin de semana hubo actividades de evacuación y de prevención. Ayer comenzaba la tarea de esta grúa que, como bien decía el ministro Montenegro recién, no va a demolir, ¿sí? No va a destruir todo el edificio, sino que va a empezar a golpear con una púa aquellas partes del contrafrente que puedan estar debilitadas y así caigan desde lo más alto hacia lo más bajo. A ver, Silvana, vamos al móvil con Alejandro Esturiz. Están llegando allí los rescatistas. Están llegando los rescatistas a la calle Mitre al 1200. A esta hora 8:15. Sí, perfecto. Perfecto. Son 8 rescatistas del cuartel primero de los bomberos de la Policía Federal que acaban de bajar en la esquina de Bartolomé Mitre y Cerrito con distintos elementos, sus ropas personales que van a utilizar. Bien, tenemos un inconveniente ahí con el móvil de Alejandro Esturiz. Silvana, ¿qué se ve desde tu lugar? Desde donde nosotros estamos no ha comenzado la actividad, inclusive no vemos el ingreso de los operarios. No sé si ustedes pueden recibir imágenes, me avisan que sí. Yo estoy situado un poquito más abajo de donde está el tiro de cámara y es por eso que me avisan que hay movimiento en la zona. Si bien la grúa está detenida hasta el momento, estarían ingresando estas personas que serían los rescatistas. Allí vemos, sí, una persona con un casco azul, sí, vestida de azul, caminando sobre los escombros. Estas personas serían los rescatistas. Recordemos, hay una persona desaparecida desde el viernes, un hombre de 74 años, Isidoro Madueña, que vive o vivía en el tercero B y en ese momento le golpearon la puerta quienes estaban en el lugar, pero no escucharon ruidos y entendieron que quizás no estaba en casa. Esta persona tiene su audición reducida y también su movilidad y su familia estaba reclamando que sea intensamente buscado, algo que hasta el momento no estaba ocurriendo por estas tareas de alto riesgo, porque ingresar a este predio podía significar la vida de rescatistas o de bomberos que estuvieran trabajando en el lugar y por eso solamente se estaba realizando la tarea a través de una grúa de 40 metros en el terreno lindeno que es el estacionamiento que recién Alejandro estaba mencionando. Gracias, volvemos en unos minutos por allí. Y nosotros estamos ahora con la visita de Teodoro Potas, es un arquitecto especializado en este tipo de situaciones. Buenos días y gracias por la visita. No, a ustedes. ¿Esto pudo haberse evitado, arquitecto? ¿Esta caída? La caída se podría haber evitado teniendo en cuenta las inspecciones que, debido a la morfología, a la edificación,
que se estaba de al lado, o sea, del edificio lindero, quizás necesitaba un poco más de inspección, un poco más de supervisión desde las cuestiones de los terraplenes y las retroexcavadoras. El edificio que termina derrumbándose tiene aproximadamente 80 años. 80 del año 31. Se hizo en 2 partes. O sea que recién están llegando las noticias. Imagínense que esto comienza el viernes a la tarde, estamos al lunes. ¿Cuál es el diagnóstico que usted ve desde lejos y el pronóstico para las próximas horas? Desde el punto del edificio, obviamente, quizás, más que seguro, la parte posterior, o sea, el primer cuerpo va a quedar estable. Quizás vamos a lograr se va a lograr recuperar aquello que tanto quieren los habitantes de la edificación. No va a quedar nada, va a ser un edificio próximo a demoler, porque es un edificio partido. ¿Estuvo bien hecha la demolición, esta tarea de la grúa con el bochín golpeando la mampostería? Sí. ¿Eso estuvo bien hecho? Desde el punto... tenemos obviamente el bochín, se han hecho estudios preliminares de quizás horas de 20, entre ingenieros dedicados, son especialistas dedicados a derrumbes, y eligieron el bochín adecuado para que el golpe vaya poco a poco destruyendo, descuartizando por así el edificio y manteniéndolo en pie estable para que se logre el objetivo este. Sí. Arquitecto, usted recién hablaba de los controles que hay que hacer, particularmente cuando al lado de un lugar donde se inicia una obra tenemos un edificio de estas características. ¿Cuál es el análisis que debieron haber hecho para evitar esto quienes iniciaban la construcción? Porque estaban aproximadamente a 6 metros ya de profundidad demoliendo, excavando, mejor dicho. Bueno, hay 2 prevenciones, tanto desde el profesional, el director, el proyectista, como aquellos que hacían la inspección. Tener en cuenta que al lado tenemos un edificio, vamos a decir, de una orientación clásica, una orientación histórica, que abajo tiene un terraplén y que obviamente hace 80 años se estaba construyendo sobre cimientos específicos, que no se utilizaba el hormigón armado se utilizaba el hormigón, pero en este caso se ve que es una pieza muy bien incrustada. Eso por el lado de la edificación antigua. Por el lado de la constructora se tenía que tener en cuenta que al lado teníamos un edificio ya afectado al casco histórico, que debían ser estudiados, al lado donde vamos a construir, qué fuerzas actúan sobre el mismo. Ayer justamente estaba viendo, y en otra nota tuve la oportunidad de explicar qué pasa en el edificio. Hacen una socavación y en un punto muy neurálgico cortan la conductibilidad de la fuerza, y esa fuerza se va deslazando hacia el costado, genera un momento flexor, y ahí tenemos la apertura de la parte posterior del segundo cuerpo, que se desprende, y eso provoca la primera caída. Esa es, vamos a decir, una contestación obviamente de un profesional que entiende, vamos a decir, que las deformaciones a mí me permitieron hacer un estudio muy rápido desde lo televisivo, porque nadie puede acceder a eso. Teodoro, estas son imágenes en vivo que estamos tomando de nuestro móvil, uno de los móviles que está trabajando allí cerca de la calle Mitre. La idea es salvar lo que ha quedado del edificio y reconstruir lo que está roto. ¿Está bien hecho esto, teniendo en cuenta que es un edificio muy antiguo? Reconstruir, no tengo noticia de... Recién dijo Montenegro que la idea es tratar de salvar lo que ha quedado y reconstruir para que la gente vuelva a la vivienda. De todas maneras estamos hablando de un edificio demasiado antiguo, demasiado viejo. A la hora de demoler, porque ayer se demolía la mampostería, ¿no? También la idea es demoler lo que es la estructura. ¿Cómo se hace? A la hora del demoler es lo que están haciendo ahora. Están destruyendo. La mampostería. La mampostería, lo que pasa que en este caso, como casi toda la estructura es una estructura metálica de alto valor de resistencia, de impacto, es que se sostiene, pero pensar en que se va a trabajar sobre lo que queda de un pedazo de lo que es la A y la B es casi una suposición que
no es rescatable. No creo que eso... Que es imposible. Eso es imposible. Aquí lo que se va a hacer es directamente un trabajo como el que pedían los demás, volver a buscar los bienes, los pocos bienes que le quedaron a cada uno, y yo pienso que la propiedad va a quedar afectada a una demolición posterior. Arquitecto, por último, para aquellos vecinos que actualmente tienen una obra en una zona cercana al edificio o a la casa donde viven, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta sí o sí para verificar la obra que se está haciendo, o qué información le deben pedir al arquitecto a cargo para quedarse tranquilos de que esto no va a suceder en su edificio o en su casa? Claro, ya es lógico que todos ante ante lo que sucedió, ante este más que siniestro, es un hecho, van a replantear la antigüedad del edificio donde viven. Ante esa situación pueden solicitar, o a través del profesional, la entrega de los planos y darlo a un profesional, a un perito que haga un chequeo de lo que se va a construir. Ese profesional puede tener a su cargo también la visión de, de cómo, si se está construyendo bien, si se están cumpliendo con las etapas. Perfecto. Bueno, le agradecemos su visita, arquitecto. No. Bien, vamos otra vez a la calle Mitre. Está hablando una funcionaria del gobierno de la ciudad. Allí está Alejandro Isturiz. Hay muchas familias que estamos acompañando. Se trata de Guadalupe Tagliaferri, pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y está trabajando en la contención de toda la gente que ha perdido su vivienda. Están durmiendo. Ahora, teniendo en cuenta las tareas que se están antes de demolición, puede llegar a demorar una semana hasta que el barrio... Después de fecha, ¿qué va a pasar con los vecinos del edificio? ¿Van a tener un lugar donde vivir? ¿El Instituto de la Vivienda va a accionar? En este momento estamos trabajando sobre la emergencia. Lo que se decida después claramente tiene que ver mucho con la resolución que haga la justicia acerca de determinar quién es el responsable y cómo se tiene que indemnizar y acompañar a las familias. Ahora estamos trabajando sobre esta emergencia y mientras que dure esta estación, Desarrollo Social va a acompañar a todas las familias. Hay distinto nivel, estamos en vivo, por favor, para Telefe. Guadalupe, ¿hay distinto nivel de seguimiento y de atención sobre las 26 familias del edificio y las del resto, que sabemos que son unas 220 en total, de la manzana? Para nosotros todas las familias son importantes, cada caso es importante, estamos hablando de personas, claramente con las personas que acaban de perder todo, su angustia, su situación de tragedia requiere mayor atención y requiere más acompañamiento por parte nuestra. ¿Seguirán en el tiempo o será por estos 15 a 20 días primero? Seguirán el tiempo. Bueno, lo acaba de confirmar entonces la funcionaria, están trabajando con todas las familias damnificadas y nos acaba de decir recién que son 30 departamentos, porque algunos eran de oficinas, pero las familias que habitaban ese edificio eran 26, concretamente son 26 personas. ¿Usted, señora, es vecina de la zona o vivía en el edificio damnificado? No, yo vivo en un hotel junto con otras 16 familias más, en el hotel que está enfrente, que estamos todos en diferentes lugares, ahora a las 9 de la mañana, porque algunos fueron a diferentes paradores, así que a las 9 de la mañana vamos a encontrar acá. Ahí estaba hablando Guadalupe Tagliaferri, una vecina de la calle Mitre 1232. Vamos a seguir en vivo, por supuesto, con Alejandro Isturiz y también